que es un adsorbente no reciclado. Sobre la ecuación de la recta de operación, voy a incluir mi equilibrio de adsorción, ¿sí? Sobre la recta de operación, sobre la ecuación de la recta de operación, voy a incluir mi equilibrio de adsorción. Entonces, vamos a incluir. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a despejar ese valor que está como incógnita en mi recta de operación. Entonces, va a ser igual a ¿qué? X1 elevado a la n debe ser igual a Y1 sobre M, ¿sí? Estoy despejando ese valor de X1. Entonces, voy a despejar, voy a sacar ambos raíz. Entonces, ambos sacamos raíz de n y va a resultar que mi valor de X1 va a ser raíz de n Y1 sobre M, ¿sí? O mi valor de X1 será Y1 sobre M elevado a la 1 sobre N, ¿sí? Entonces, yo puedo despejar del equilibrio de adsorción ese valor de X1 y reemplazarlo en la recta de operación para que no tenga muchas incógnitas, ¿sí? Lo puedo ir reemplazando. Entonces, vamos a reemplazar y seguramente vamos a obtener, bueno, no está aquí, vamos a obtener la siguiente ecuación. Vamos a obtener la siguiente ecuación. Entonces será SS sobre LS va a ser igual a Y0 menos Y1 sobre X1, pero X1 es Y1 sobre M, Y1 sobre M elevado a la 1 sobre N, lo que hemos encontrado anteriormente, ¿sí? Entonces, yo en esta ecuación ya puedo encontrar qué cantidad de adsorbente voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué cantidad de adsorbente voy a utilizar si voy a realizar mi proceso de adsorción en una sola etapa, ¿sí? Yo puedo saber qué cantidad de adsorbente voy a requerir para poder establecer mi absorción en una sola etapa, ¿sí? Mis incógnitas deben ser seguramente, bueno, voy a tener que tener como datos Y1, ¿sí? Y inicial voy a tener, Y1 también voy a tener como datos. Seguramente M y N voy a encontrar de mi equilibrio de absorción. Voy a tener como datos también LS y vamos a poder encontrar la cantidad de adsorbente que estamos utilizando para ese proceso de absorción en una sola etapa, ¿sí? Ahora, veamos algunos otros términos que también vamos a utilizar en este caso de absorción, ¿sí? Ya tenemos entonces nuestra ecuación, ¿sí? Nuestra ecuación. En la ecuación de la recta de operación, para un absorbente no reciclado, en mi recta de operación para un absorbente no reciclado, en la misma estoy introduciendo el equilibrio de absorción. En la misma estoy haciendo que esté presente mi equilibrio de absorción. ¿Para qué? Para que no tenga tantas incógnitas, ¿sí? No tenga tantas incógnitas. Entonces, estamos colocando en función a la alimentación simplemente, ¿sí? En función de la alimentación estamos colocando. Ahora, veamos qué otros términos más vamos a utilizar en absorción. Vamos a utilizar otro término o un procedimiento que seguramente nos va a servir para más adelante, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo de cómo vamos a determinar nuestras composiciones, ¿sí? Por ejemplo, mi concentración inicial va a ser la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Mi concentración inicial va a ser masa sobre volumen. Y yo voy a tomar un parámetro como se llama D. D para mí, ¿qué va a ser? El volumen de la solución sobre la masa de absorbente. Para mí D va a ser esa relación, ¿sí? Ahora, la concentración inicial menos la concentración que va a llegar al equilibrio será igual a ¿qué?
a la masa la masa que va a absorber, la masa de soluto que va a ser absorbido sobre el volumen de solución, ¿sí? Esta relación seguramente para mí va a ser la masa del soluto absorbido sobre el volumen de solución. Entonces, en mi absorbente, yo puedo plantear esta ecuación, puedo indicar esa composición que va a tener el absorbente será igual a D. D para mí es el volumen de la solución sobre la masa del absorbente. Entonces voy a relacionar con esa relación de composiciones y seguramente voy a tener las mismas unidades, ¿ya? Esto vamos a hacerlo para más adelante, cuando estemos viendo el diseño de nuestras columnas. Seguramente nos va a ser de bastante utilidad, ¿sí? Van a tener seguramente las mismas unidades para poder realizar, ¿sí? Eso más adelante lo vamos a ver. En este caso simplemente estamos viendo a qué, cómo es que vamos a relacionar. Vamos a llegar al mismo punto cuando estemos haciendo el diseño de nuestra columna de absorción. Ya, vamos a llegar a ese mismo punto. Ahora, veamos cómo es que vamos a proceder. Habíamos indicado que vamos a utilizar el planteamiento realizado por Friendlich, ¿sí? Vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque seguramente es el que más cercanos son los resultados que nos presenta, ¿sí? A lo que es de manera real. Es el que más se presenta en la parte que nosotros estamos analizando, como es la parte industrial, ¿sí? Es el que más se asemeja y el que nos proporciona muy buenos resultados. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Friendlich. Vamos a utilizar, eso es lo que habíamos indicado. Y recordando lo que hemos visto, simplemente en la ecuación de Friendlich tenemos que hacer cumplir esa ecuación, ¿no? Esa ecuación vamos a hacer cumplir, en el cual seguramente M y N vamos a encontrar. Va a depender de qué valores nos va a dar N, el exponente N. Y habíamos indicado, si N es menor a 1, no nos sirve, ¿sí? Si N es menor a 1, no nos sirve, ese absorbente no es bueno. Si es igual a 1, seguramente es el ideal, el que estamos persiguiendo. Y si N es mayor a 1, sí, nos va a ser factible el proceso de absorción, ¿sí? Seguramente en el caso en el cual N es mayor a 1, seguramente se va a presentar, ¿sí? Ese es el que se va a presentar y vamos a tener un buen resultado, ¿sí? En el primer caso, en el cual N es menor a 1, seguramente es el único en el cual no vamos a poder realizar un proceso de absorción, ¿sí? Entonces yo ahí tengo mi equilibrio de absorción. Esta gráfica representa mi equilibrio de absorción. Tiene que ser N mayor a 1 para poder ser factible ese proceso de absorción, ¿sí? Tiene que ser N mayor a 1. Bien, habíamos indicado también que para generar ese equilibrio de absorción yo necesito realizar una prueba. Y la prueba que vamos a realizar es tomando en consideración el proceso de absorción, pero en un tanque agitado, ¿sí? Voy a tomar mi proceso de absorción en un tanque agitado. Entonces, a partir de este procedimiento de absorción en un tanque agitado es que yo voy a obtener esos valores de y de X. No se olviden que Y y X son relaciones máxicas. Entonces, antes de poder yo realizar cualquier diseño, necesito generar ese equilibrio de absorción. O en otras palabras, necesito generar mi curva de equilibrio, ¿sí? Necesito generar mi curva de equilibrio. En este caso, mi curva de equilibrio me indicará si es factible o no el emplear ese absorbente. Si es factible, entonces vamos a continuar con el diseño. Si no es factible, entonces tendré que buscar otro absorbente que cumpla con el mismo, que cumpla con el cual el valor de N sea mayor a 1, ¿sí? Entonces, a través de un proceso de absorción en tanque agitado, yo voy a establecer mi equilibrio de absorción, ¿sí? Y seguramente como vamos a hacer esto a nivel de laboratorio, porque en laboratorio vamos a generar esos datos, entonces yo voy a ir encontrando los diferentes valores de X, Y, X, Y, X, Y, ¿sí? Vamos generando con esto nuestro equilibrio de absorción o nuestra curva de equilibrio, ¿sí? Nuestra curva de equilibrio. Entonces, vamos a empezar
realizando un proceso de tanque agitado. Ahora, las características cuando vayamos a realizar aquí. Se supone que al realizar mi proceso de absorción en tanque agitado, la superficie específica que tiene que tener el absorbente tiene que ser lo bastante mínimo, ¿ya? Mínimo. Voy a emplear un absorbente casi en estado de polvo, ¿sí? Bien, partículas muy finas, muy finas. Esa es la característica que se tiene en un tanque agitado. Voy a aplicar, eh, voy a aplicar partículas muy finas para poder determinar, ¿sí? Entonces, el hecho de utilizar estas partículas muy finas en un proceso de absorción en tanque agitado va a hacer que se incremente su superficie específica. Voy a incrementar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un absorbente con una determinada granulometría, y utilizo, qué sé yo, absorbente más fino, casi polvo. Pregunta, ¿cuál de los dos tiene mayor superficie específica? Este absorbente que tiene una determinada granulometría, a uno lo llamaremos, ¿ya? O este otro que tiene otra granulometría. Dos. ¿Cuál de los dos tiene mayor superficie específica? ¿Uno o dos? Seguramente va a tener mayor superficie específica 2, ¿no? La 2 tiene mayor superficie específica. Entonces, voy a aprovechar yo también esa condición. Las partículas que están, que son bastante diminutas, casi polvo, tienen mayor superficie específica en relación a esta otra partícula que tiene una determinada granulometría. Entonces, en tanque agitado, sí tenemos que hacer de esa manera, ¿ya? Para tanque agitado, el absorbente que voy a utilizar tiene que tener una alta superficie específica, tiene que ser casi polvo. En tanto que este material de esa granulometría, como es el polvo, ya no me sirve en una columna de absorción, ¿sí? Ya no me sirve. Por ejemplo, el absorbente A2 no puedo utilizar en una columna de absorción. ¿Por qué? Porque seguramente a medida que yo voy a realizar mi proceso de absorción, la misma se va a inundar y se va a taponar. No me va a permitir absorber, ¿sí? Entonces, para una columna de absorción, sí necesito contar con una granulometría determinada. Pero para generar mi curva de equilibrio, yo necesito contar con un absorbente que tenga una superficie específica lo bastante grande, ¿sí? Mejor si es polvo, mejor si es polvo. Entonces, eso es yo lo que necesito para un proceso de absorción en tanque agitado. En tanto que en una columna de absorción no me va a servir este absorbente que es polvo, ¿sí? Se va a inundar y seguramente no voy a poder absorber. Entonces, en columnas de absorción, mi absorbente tiene que tener una determinada granulometría. Pero para generar mi curva de equilibrio, para generar mi equilibrio de absorción, yo necesito contar con el absorbente con alta superficie específica, ¿sí? Su superficie específica tiene que ser lo bastante grande, tiene que ser lo bastante grande, ¿sí? Esas son las características entonces. Un absorbente con alta superficie específica no puedo utilizar en una columna de absorción, pero sí puedo utilizar en un proceso de absorción en tanque agitado, ¿sí? Y eso nos va a permitir seguramente determinar esa es nuestra curva, valores de Y y de X, ¿ya? Es importante conocer esas dos características. ¿Cuándo va a tener alta superficie específica y cuándo va a tener baja superficie específica? Eso es muy importante. Ahora, procederemos a establecer cómo es que vamos a determinar nuestra curva de equilibrio y la recta de operación. ¿Cómo es que vamos a hacer? ¿Sí? La última parte creo que hemos quedado en eso, pero nos falta.
Ya, bien. Habíamos realizado nuestro balance. Habíamos realizado un balance en el cual habíamos llegado a la siguiente conclusión, de que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿sí? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, todas las ecuaciones van a tener esa forma. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ahora, habíamos llegado a esta ecuación, ¿sí? Habíamos llegado a esta ecuación. A esta ecuación habíamos llegado, ¿sí? Y al final, y inicial, x inicial menos x final. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es, podemos multiplicar por menos 1, ¿sí? Para que nuestra pendiente, seguramente la relación del absorbente con respecto a la alimentación va a ser mi pendiente. Entonces yo le puedo dar la vuelta, ¿sí? Puedo dar la vuelta. Y inicial menos y final, x final menos x inicial. O sea, otra forma de expresar esta ecuación sería para mí S sobre LS va a ser igual a ¿qué? Y inicial menos Y final, lo llamaremos, ¿ya? Sobre X final menos X inicial. X final menos X inicial. Esa es una forma de expresar también esta ecuación. Pero yo voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? Voy a multiplicar por menos 1. Entonces, mi pendiente va a cambiar. Va a ser SS sobre LS. SS sobre LS negativo va a ser igual a Y0 menos Y final, Y inicial menos Y final sobre X inicial. ¿Sí? X inicial. X inicial menos X final sería, ¿no? X inicial. X inicial menos X final. Menos X final. ¿Sí? X final. Y final, y inicial. Entonces, lo que vamos a hacer, está bien, X final menos X inicial. Yo voy a tener mi pendiente negativa, ¿sí? Yo voy a tener mi pendiente negativa. Yo voy a tener mi pendiente negativa. Habíamos indicado que mi absorbente va a ser no reciclado. Mi absorbente va a ser no reciclado. Entonces, mi composición inicial que va a tener mi absorbente va a ser 0, ¿sí? Mi absorbente va a tener 0. Va a ser 0, ¿sí? Entonces, voy a reemplazar esa ecuación y seguramente lo que vamos a obtener va a ser la siguiente gráfica. Va a ser la siguiente gráfica, es lo que estamos estableciendo. Vamos a utilizar como referencia nuestro gráfico YX, ¿ya? YX. En esa gráfica YX, obviamente, tanto Y como X son fracciones mágicas. Yo voy a contar con mi equilibrio de absorción. Entonces, nosotros ya hemos determinado de las pruebas que hemos hecho con el proceso de absorción en un tanque agitado, hemos encontrado valores de Y y valores de X, ¿sí? Hemos encontrado. Entonces, estos valores los hemos encontrado. Hemos obtenido valores de X y de Y, ¿sí? Al haber obtenido estos valores, seguramente lo que hemos hecho es encontrar nuestro equilibrio de absorción o nuestra curva de equilibrio. Entonces, yo voy a poder graficar, ¿sí? Voy a poder graficar cada uno de sus puntos. Entonces, seguramente eso es lo que me va a dar, ¿sí? Es lo que me va a dar. Ahora, voy a realizar mi proceso de absorción en una sola etapa, ¿sí? En una sola etapa.
Entonces, vamos a indicar. Yo voy a tener mi valor inicial, ¿sí? Yo voy a tener un valor inicial. Voy a tener un valor inicial. Ese valor inicial de mi alimentación debe tener un valor de y obviamente debe tener un valor de X, ¿sí? Tiene un valor de Y, tiene un valor de X. Ahora, ese punto voy a hacer que coincida con mi curva de equilibrio. Esta es mi recta de operación, esta es mi recta de operación. Voy a hacer que coincida con la curva de equilibrio o con mi equilibrio de absorción, ¿sí? Voy a hacer que coincida. Entonces, voy a marcar un punto en la curva de equilibrio, seguramente aquí. Entonces, entre ese punto, el primer punto azul y el segundo punto, debo estar marcando mi primera etapa, ¿sí? Va a tener, obviamente, a la salida de mi alimentación, va a tener una composición. Inicialmente, la composición que mi absorbente era mínima o nula, pero como hemos llegado a absorber, seguramente se ha incrementado su composición. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha sucedido es que en mi alimentación, ese componente, ese soluto, ha disminuido, ¿sí? Ha disminuido. ¿Dónde se ha ido ese soluto que hemos perdido en la alimentación? Se ha ido al absorbente. El absorbente es el que ha ganado esa cantidad, ¿sí? El absorbente es el que ha ganado esa cantidad. Entonces, si yo hago una representación en una columnita, haremos, ¿ya? Como vamos a hacer columnas, en una columna semicontinua, entonces se supone que por un lado yo voy a ingresar con mi alimentación que tiene, puede tener varios componentes, pero lo que nos interesa a nosotros separar es aquel que se denomina soluto. Debe tener soluto, tiene inerte, inerte, ¿sí? El soluto es el que queremos separar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar mi alimentación y seguramente en el absorbente se va a retener ese componente que lo llamamos soluto, ¿sí? Se va a retener. Puede ser de manera total o puede ser de manera parcial, se va a retener el soluto. Y a la salida de la columna, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es todos los otros componentes excepto el soluto, ¿sí? Entonces ahí estarán los otros componentes que los llamamos inerte. Ahí va a estar el inerte, ¿sí? Entonces, ¿quién pierde al soluto? El que pierde al soluto va a ser mi alimentación, ¿sí? El soluto está perdiendo, la alimentación, perdón, está perdiendo al soluto. La alimentación está perdiendo al soluto, pero ¿dónde está yendo ese soluto? Seguramente lo está ganando el absorbente. Entonces, el absorbente es el que está agarrando ese soluto que ha perdido la alimentación, ¿sí? Eso es seguramente lo que debes representar en esa primera etapa, ¿sí? Entonces, yo tengo mi recta de operación, eso que estoy marcando con amarillo, tengo mi recta de operación y tengo mi curva de equilibrio, ¿sí? Tengo mi curva de equilibrio. Entonces, tengo mi recta de operación y tengo mi curva de equilibrio o mi equilibrio de absorción también se denomina, ¿sí? Equilibrio de absorción. Recta de operación, curva de equilibrio. Ahora, para los fines que vamos a perseguir posteriormente, no vamos a tomar en consideración el signo, mejor, ¿sí? No tomamos en consideración, pero vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? No vamos a tomar en consideración. Vamos a trabajar con valores positivos, como indica en este caso esta ecuación, ¿ya? Se supone que de esta manera vamos a trabajar, pero para no estar teniendo confusión con los signos, vamos a trabajar sin tomarlos en cuenta, pero ya vamos a realizar ya el cambio de signo correspondiente, ¿ya? Vamos a asumir que son negativos, pero vamos a trabajar de esa manera.
Entonces, esa va a ser mi ecuación, la que yo voy a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar. De esa manera vamos a trabajar. Vamos a tratar de que nuestra pendiente, en nuestra recta de operación, no esté con signo negativo para evitar algún tipo de problemas con los signos, ¿sí? Vamos a trabajar como hemos realizado siempre nuestros balances, sin tomar en cuenta los signos, ¿ya? Y seguramente de esa manera vamos a lograr. Entonces, esta parte que estamos indicando es bastante importante porque ese es el procedimiento que vamos a realizar cuando estemos haciendo nuestro diseño, ¿sí? En esta gráfica, Y se supone que el soluto está siendo perdido por la alimentación. Ese soluto que pierde la alimentación, ¿quién lo va a ganar? Lo va a ganar el absorbente, ¿sí? Ese soluto que pierde la alimentación, lo va a ganar el absorbente. Entonces, eso es lo que nos indica esas composiciones, ¿sí? Inicialmente, la composición que tiene mi alimentación es mayor. Mi alimentación que tiene mi composición inicial es mayor en relación a la que tiene a la salina. Y con respecto al absorbente, el valor que tiene inicialmente mi absorbente debe ser menor en relación a la salida. ¿Por qué? Puede ser que no tenga valor o tenga el mínimo, ¿sí? Va a depender. Si es un absorbente no reciclado, este debe ser 0. Y si es un absorbente reciclado, este debe ser diferente de 0. ¿Va a tener una mínima composición? Tiene, ¿sí? Por eso estamos indicando. X0 siempre es menor a X1, ¿sí? Y Y0 es mayor a Y1. Entonces, mi alimentación pierde a su soluto. ¿Quién gana ese soluto? Va a ganar el absorbente, ¿sí? El absorbente es el que gana a ese soluto. Esta relación que estamos haciendo es bastante importante para cuando estemos analizando las ecuaciones que vamos a tomar en consideración para el diseño en una columna de absorción, ¿ya? Esto es entonces lo que debe presentarse en una sola etapa, ¿ya? En una sola etapa. Eso es lo que debe presentarse en una sola etapa. Y como habíamos hecho anteriormente, hemos llegado también a esta ecuación, ¿no? Esta ecuación hemos ido reemplazando de nuestra curva de equilibrio y hemos reemplazado en nuestra ecuación. Seguramente es la ecuación que vamos a utilizar en una primera etapa. Para el balance que estamos realizando en una primera etapa, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Para el balance que estamos haciendo en una sola etapa. Ahora vamos a ver varias etapas. En 2, en 3 y cómo es que vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna consulta? El balance que se presenta no es dificultoso, ¿sí? Es sencillo, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, joven, dígame. Yo tengo una duda, ingeniero, en la página, bueno, no aparece bien aquí en mi escritorio, pero creo que es en la página 159, la anterior imagen, Ya, donde hablábamos del ya, balance en una sola etapa. ya. Eh, eh, la- uy, hemos considerado, estábamos considerando que se llama que para fines prácticos no consideramos el signo de la relación L entre Ujú. G, creo que es, ¿verdad? No sé si Sí, podemos volver a esa página, ingeniero, para... aquí estamos aquí en la página Ah, aquí ya está, sí, 159. correcto. Sí, Entonces, ahora, en la primera gráfica, YX, la pendiente se podría considerar positivo ya, dado que no estamos considerando el signo menos, o sigue siendo negativo, porque ha habido preguntas relacionadas a, a la pendiente, ¿no? Si es positivo o negativo. Preguntas como esas, ¿no? En el examen, y bueno, yo tenía duda de si era positivo o negativo si no consideramos el signo, ¿no? ya. Para fines prácticos habíamos indicado, no vamos a considerar el signo, ¿sí? O sea, ¿cuándo voy a utilizar yo el signo negativo para mi pendiente? Voy a utilizar para cuando tenga que demostrarlo de manera gráfica o ver simplemente, ¿sí? Pero en el análisis que vamos a realizar no va a haber ninguna dificultad, ¿sí? Para el análisis. O sea, no va a haber dificultad. Entonces, yo quiero
¿Para qué estoy utilizando la pendiente negativa? Por ejemplo, estoy multiplicando por -1, estoy indicando SS sobre LS, ¿sí? Es precisamente para justificar de que evidentemente viene de esa manera, ¿sí? Tiene que ser de esa manera. Entonces, es para establecer cuál es mi recta de operación y cuál es mi curva de equilibrio. Simplemente es para eso, ¿sí? Pero como seguramente nosotros no vamos a trabajar mucho con gráficas, ¿sí? No vamos a trabajar, más vamos a hacer cálculos analíticos, ¿sí? Voy a hacer más cálculos analíticos, entonces ese es el motivo por el cual yo indicaba que no vamos a trabajar con el... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. Ya, gracias, gracias. Bien, bueno, de acuerdo a la pregunta que estaba realizando su compañero, habíamos indicado que vamos a utilizar de esa manera, ¿no? Pero si se fijan bien, es indistinto el hecho de utilizar colocar el signo negativo. Se sobreentiende que yo lo que estoy haciendo aquí, en este punto, es indicar de que tengo una pendiente negativa. La ecuación que hemos obtenido, por ejemplo, es esta, ¿sí? Del balance que hemos realizado, es esa mi ecuación que he obtenido. Entonces, legalmente, ¿cómo debería ser esta mi ecuación? Debería ser SS, es lo que indicaba, ¿no ve? SS sobre LS negativo es igual a y es 0 menos YF sobre XF menos X0, ¿sí? Menos X0. Entonces, para no tener problemas con este signo de que evidentemente en esta recta yo indico que es negativo, claro, desde el punto de vista de mi gráfica, lo que tengo aquí es una pendiente negativa, ¿sí? Pero
se sobreentiende que eso es negativo, entonces yo puedo utilizar de esta manera y no considerar el signo, ¿sí? Entonces, hacer mi balance, sobreentendiendo de que esto va a ser de esa manera y realizar el análisis, ¿sí? Es de esa manera mi gráfica, ¿sí? Es de esa manera mi gráfica. Entonces, eso también lo demuestra la ecuación que estamos planteando. Entonces, no va a haber dificultad, ¿sí? No va a haber dificultad. Yo estoy tomando de esa manera y ya empiezo a reemplazar sobre esta otra ecuación que estamos analizando, ¿sí? Estamos analizando. O sea, ¿esto para qué? Para que nos indique que, claro, en mi gráfica, esto me indica que va a tener una pendiente negativa, y es obviamente una pendiente negativa, pero yo puedo ir trabajando y obtener de esa manera, ¿sí? Puedo trabajar de esa manera, sin tanto involucrar a la pendiente que va a tener. O sea, yo puedo indicar, claro, es una recta que tiene una pendiente negativa. Lo puedo interpretar de esa manera o para no tener problemas, yo digo, sí, es evidentemente, es una pendiente que tiene que ser expresada de esa manera, pero para evitar tener problema con este signo, que en lo posterior me puede ocasionar algún problema, digo, no, que no tenga y realizamos de esa manera, ¿sí? Bueno, a medida que se vaya trabajando con la ecuación, a medida que se vayan realizando, van a darse cuenta que no tiene ningún efecto, ¿sí? No tiene ningún efecto. Claro, en este momento parece ser complicado, ¿no? Indicar porque, pero no se toma en cuenta el signo o porque no tiene esto. Es una pendiente negativa, ¿sí? En esta mi ecuación yo tengo mi pendiente negativa y eso debe ser, ¿sí? Pero no voy a tomar yo en consideración esa, ese signo que se tiene, ¿sí? No voy a tomar en consideración. Pero vamos a ir aclarando a medida que vayamos viendo en las diferentes etapas, ¿sí? Eso se subsana, o sea, se equilibra, se sobreentiende que tiene con ese signo estoy trabajando, ¿sí? Se sobreentiende. No lo estoy colocando en las ecuaciones como debería ser, estoy tomando las ecuaciones como se presentan, pero ya está incluido el cambio de signo, por si acaso, ¿sí? Ya está incluido, a eso me refiero, el cambio de signo ya está incluido. Yo en esta mi ecuación lo estoy tomando como si mi pendiente fuera negativa y así lo voy realizando el cálculo, ¿sí? Perdón, contestarlo nuevamente. Sí, dígame. Ah, y tengo otra preguntita más. Hemos recurrido a la gráfica de la torta que se encuentra en la página 147, y la cual hemos Ya. sacado en esta página 159. En la página 147 hay una torta que representa la mezcla líquida, sólido más inerte, que lo divide en cuatro partes. Una, Ujú. dos, tres, cuatro. ¿Sí? Me parece Ya. 140. Y la pregunta es esto, ingeniero. Si lo pasamos a través de un componente absorbente, estamos diciendo carbono activado, se queda el componente 2, es decir, estaríamos diciendo que se queda el componente 2, el soluto, ¿verdad? Ujú. En la parte final de esta gráfica se ha Ujú. retirado la sección que correspondería al soluto. O sea, solo nos queda Sí. 1, 3 y 4. Pero dice mezcla líquida menos un componente inerte. Si se ha quedado la 2, bueno, yo no entiendo esta parte, mezcla líquida menos un componente, y no debería ser menos el componente 2 o en este caso S, absoluto, o estoy equivocado, ingeniero. Ya, a ver, lo que sucede es lo siguiente, lo que he hecho en esta parte introductoria, ¿no? En la Ujú. parte de absorción, es lo siguiente, nosotros tenemos nuestra alimentación, esta es mi alimentación, ¿ya? Mi mezcla líquida es mi alimentación. Esa mi alimentación puede tener dos o más componentes, por eso le he puesto tres, ¿ya? Puede tener dos o más componentes. Ahora, entre esos componentes que tiene mi mezcla líquida, que pueden ser dos, tres, cuatro, hay uno que quiero separar, ¿sí? En este caso yo lo llamo el 2, de acuerdo al texto, ¿ya? El 2. Entonces, mi alimentación tiene esos cuatro componentes. A ese componente que lo voy a separar, yo lo llamo soluto, ¿sí?
Y aquel componente que no voy a poder separar lo voy a llamar inerte, ¿sí? El 1 va a ser inerte, el 3 va a ser inerte, el 4 va a ser inerte. Entonces, mi alimentación está formada ¿por qué? Está formada por soluto más inerte. Inerte es por si acaso, ya no es -1 más 1, es inerte. Entonces, mi alimentación tiene soluto más inerte. Ahora, ¿qué va a pasar con esa mi alimentación? Voy a hacer que esté en contacto con un absorbente, ¿sí? Voy a hacer que esté en contacto con un absorbente. ¿Qué va a pasar con el absorbente? En el mejor de los casos, seguramente ese mi absorbente va a retener a ese componente, ¿sí? Lo va a retener al componente que quiero separar, al soluto. Y una vez que lo vaya a retener, ¿qué va a pasar con el inerte? El absorbente no tiene ninguna relación con el inerte. Entonces, el inerte se va a presentar tal como está. El inerte no cambia, ¿sí? No va a cambiar. Por eso en mis balances yo realizo en función al inerte, ¿sí? El inerte a la entrada es el mismo a la salida, ¿sí? El inerte a la entrada es el mismo a la salida. Entra el inerte, sale el inerte. ¿Quién es el que va a cambiar? Seguramente el soluto, pero en mi alimentación está presente el soluto y seguramente al salir de la columna o del tanque agitado ya no va a estar presente el soluto. ¿Quién lo ha retenido? Lo ha retenido el absorbente, ¿sí? Eso es lo único que representa este gráfico o esta figura que he mencionado, ¿sí? Es simplemente eso. Mi alimentación puede tener 2 o más componentes. Entre ellos está el soluto. Ese es el componente que nosotros queremos separar. Por lo tanto, mi alimentación va a estar formada por soluto más inerte, ¿sí? Voy a proceder a que entre en contacto con el absorbente. ¿Qué va a hacer el absorbente? Lo que va a hacer es agarrar ese soluto, lo va a retener en sí, ¿sí? Lo va a retener al soluto. El soluto va a ser retenido por el absorbente. ¿Y qué va a pasar con el resto de los componentes? Como son los inertes, no va a tener seguramente ningún efecto, ¿sí? Van a salir. Si es una columna, va a salir de la columna, ¿sí? Eso es lo único que indica esta gráfica. No sé si tiene alguna duda más. Es todo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Ya, joven, ya, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Seguramente este procedimiento que les estoy indicando debe ser algo similar a lo que ustedes han hecho en un proceso de extracción sólido-líquido, ¿no? Tiene el mismo principio, ¿sí? Tiene el mismo principio. En sólido-líquido también trabajan con un soluto, trabajan con un inerte, determinan un factor de retención, etcétera, ¿no? Casi es el mismo procedimiento, ¿sí? Nosotros lo estamos llevando a un proceso de absorción, ¿sí? A un proceso de absorción. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Bien, analizaremos nuestro proceso de absorción en 2 etapas, ¿ya? Se supone que nosotros podemos establecer en varias etapas. Las etapas que comúnmente se realizan son en 3 etapas y en 2 etapas. Veamos cómo es que vamos a realizar en 2 etapas, ¿sí? Un proceso de absorción en 2 etapas, ¿ya? En 2 etapas. Ya habíamos indicado, nosotros vamos a utilizar aquellos términos que no van a cambiar ni a la entrada ni a la salida, ¿sí? Esa es la característica que tenemos que utilizar al realizar nuestros balances. El LS, por ejemplo, para mi alimentación, a la entrada ni a la salida de la primera etapa no cambia. A la entrada y salida de la segunda etapa no cambia. Entonces, el LS se va a mantener constante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar seguramente va a ser su composición, ¿sí? Su composición. Estamos realizando nuestro balance para un proceso en corriente cruzada, ¿sí? Entonces, inicialmente va a tener una composición mi alimentación. A la salida de la primera etapa va a tener otra composición. A la salida de la segunda etapa va a tener otra composición.
Entonces, ¿yo qué podría indicar? El LS es constante, pero las composiciones no. Inicialmente, mi alimentación tiene una composición. Esa composición debe ser lo bastante grande en relación a la que tiene a la salida de la primera etapa. Y a la salida de la segunda etapa, seguramente su composición va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, la composición más grande que tiene mi alimentación debe ser a la entrada, ¿sí? La composición más grande que va a tener va a ser a la entrada. Y la mínima composición va a ser obviamente a la salida de la primera etapa o a la salida de la segunda etapa, ¿sí? Estoy tomando en consideración entonces ese parámetro. Aquellos parámetros que no varían. El LS no va a variar. ¿Por qué el LS no va a variar? Porque está en función del inerte. Habíamos visto que el inerte ni a la entrada ni a la salida no va a cambiar. ¿Quién va a cambiar? Seguramente va a ser mi composición. ¿Por qué? Porque tenía el soluto. El soluto ha ido cambiando, ha ido disminuyendo, ¿sí? Y eso es lo que indica simplemente esa relación de composiciones que tengo con respecto a mi alimentación, ¿sí? Entonces, esa debe ser la secuencia. Y0 es mayor a Y1, Y1 es mayor a Y2, ¿sí? Entonces, si hacemos al revés, podemos indicar Y2 es menor que Y1 y Y1 es menor que Y0. Entonces, la menor composición debe ser Y2, ¿sí? Y2. Ahora, eso es para mi alimentación. Para mi absorbente, igual, voy a utilizar ese parámetro que no va a cambiar. ¿Y quién no va a cambiar? Por ejemplo, para mi absorbente, el que no va a cambiar va a ser el SS, ¿sí? SS1 lo llamaré SS1 para la primera etapa, tanto SS no cambia en la primera etapa, SS1, SS1, ¿sí? Aquí hay un pequeño error, ¿ya? Sería SS, SS2, 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 ¿ya? Para el absorbente no va a cambiar, ¿sí? Para el absorbente no va a cambiar. Entonces, aquí habíamos indicado SS1, aquí también, aquí es SS1. ¿Por qué? Porque estoy en la primera etapa, a la salida, a la entrada y a la salida SS1, ¿sí? A la entrada y a la salida. Para la etapa 2, SS2 y aquí será SS2, ¿ya? SS2, SS2. Primera etapa, segunda etapa, ¿sí? Ahora, esto por ejemplo no va. El absorbente que puedo utilizar en cada etapa seguramente va a ser un absorbente no reciclado. Entonces, SS1, X0, SS2, X0. Pero a la salida de la primera etapa tendrá una composición, X1. A la salida de la segunda etapa tendrá otra composición, X2, ¿ya? X2. Entonces, SS1, X0, SS2, X0. Estoy introduciendo en ambas etapas mi absorbente, ¿sí? Estoy introduciendo en ambas etapas mi absorbente, ¿sí? Absorbente no reciclado. Entonces, en mi balance tengo que realizar de esta manera, ¿sí? Este es un pequeño error que se tiene aquí, no es eso. Entonces, para mi absorbente, primera etapa, SS1, X0. A la entrada, a la salida, SS1 no varía y X1. Está variando ya mi absorbente. ¿Por qué? Porque seguramente está reteniendo al soluto, ¿sí? En la segunda etapa, lo mismo. SS2, cantidad de absorbente que voy a necesitar en la segunda etapa. No va a variar ni a la entrada ni a la salida. Pero ¿qué es lo que va a variar? Su composición. Inicialmente ese absorbente que estoy utilizando en la segunda etapa debe tener una composición. Como va a ser no reciclado, va a ser 0. Entonces, a la salida de la
Segunda etapa va a tener una composición, ¿sí? Porque lo que ha salido de la etapa 1 va a pasar a la etapa 2 y en la etapa 2 seguramente va a ir reteniendo más soluto. Eso es lo que seguramente está pasando. Entonces, las composiciones están variando, ¿sí? Están variando. Entonces, eso es lo que debe estar ocurriendo en un proceso de absorción en 2 etapas, ¿sí? Planteamos nuestras ecuaciones, ¿sí? Vamos a plantear nuestras ecuaciones. Vamos a plantear nuestras ecuaciones. Para la primera etapa ya tenemos, ¿sí? Para la primera etapa ya tenemos, no vamos a volver a repetir, y hemos también reemplazado en la primera etapa, ¿sí? Entonces, para la primera etapa ya tenemos el balance realizado en la primera etapa, ya lo tenemos. Ahora nos faltaría para la segunda etapa. Para la segunda etapa seguramente vamos a tener, ¿no? También ahí lo podemos plantear. Aquí está para la segunda etapa. Entonces, para la segunda etapa lo propio, ¿sí? Realizamos el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Ojo, que en mi ecuación ya está incluido el signo supuestamente, ¿no? Entonces, reemplazamos y encontramos igual. Ojo, nuestra curva de equilibrio es única, ¿sí? Nuestra curva de equilibrio es única. Esta curva de equilibrio o mi equilibrio de absorción es única, no va a variar, ¿sí? Para ambas etapas. No es que voy a tener otra curva, es una sola curva, ¿sí? Representando de manera gráfica, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que voy a tener es lo siguiente. Yo tengo mi primera etapa, primera recta de operación, ¿sí? Y voy a tener mi segunda etapa, segunda recta de operación. Entonces, gráficamente yo podría representar de esa manera. Esta es mi primera etapa, esta es mi segunda etapa, ¿sí? Ambas están relacionadas con el equilibrio de absorción, ¿sí? Ambas están relacionadas con el equilibrio de absorción. A ver, para los que estaban al tanto de todo esto, el absorbente que estoy utilizando en esta segunda etapa, el absorbente que estoy utilizando en esta segunda etapa, ¿de qué tipo es el absorbente que estoy utilizando en esta segunda etapa? La pregunta es para todos. El absorbente que estoy utilizando, ¿de qué tipo es? Señor Bonifacio. Señorita Tapia. Sería no Señorita reciclado. Ver. Bueno, en este caso sería reciclado porque X0 no está igual a 0. Ya. Es absorbente. Reciclado, porque X0 no es igual a 0. Exacto. Entonces la gráfica nos ayuda también, ¿no? En esa parte, ¿sí? En este caso yo estoy utilizando un absorbente reciclado. ¿Por qué? Mi composición inicial que tiene mi absorbente es diferente de 0. Para que sea reciclado, ¿cómo tendría que estar mi gráfica? Seguramente esto tendría que estar de esta manera, ¿no? Voy a agrandar con el verde, ¿ya? Hasta aquí tendría que estar. Entonces, el verde me indicaría que mi absorbente es reciclado, ¿sí? La recta de operación verde me indicaría que mi absorbente es, perdón, no reciclado, pero la gráfica original que tenemos me indica que mi absorbente es reciclado. Entonces, absorbente reciclado, absorbente no reciclado. La composición que tiene aquí seguramente debe ser 0, ¿no ve? Ahí es 0. Entonces, X inicial va a ser 0. 0. En toda esta recta es 0, ¿sí? La recta verde debe ser para mi absorbente no reciclado. Y la recta roja que se tiene debe ser para mi absorbente reciclado. No reciclado y reciclado. Hay que tener siempre en cuenta esa parte, ¿ya? Bien, jóvenes y señoritas, ahí vamos a quedar, ¿ya?